¿Sabías que hubo imperios tan poderosos que su influencia alcanzó continentes enteros, cambiando el destino de la humanidad para siempre? Si te interesa saber cuáles fueron los imperios que dominaron el mundo, quédate hasta el final, porque algunos de estos van a sorprenderte. En el top 10, el Imperio Romano. El Imperio Romano es considerado uno de los más influyentes y poderosos de la historia. Fundado en 27 a.C., este imperio dominó grandes territorios que se extendían desde las costas de Europa hasta las arenas del Medio Oriente. A lo largo de su existencia, el Imperio Romano atravesó diversas etapas, y alcanzó su máxima expansión durante el reinado del emperador Trajano, cuando las fronteras del imperio se extendieron hasta el actual Reino Unido, el norte de África, y el oeste de Asia. Además de sus notables avances militares, que le permitieron conquistar y mantener el control sobre estos vastos territorios, Roma es reconocida por su excepcional infraestructura, como el sistema de carreteras romanas. Este sistema de caminos, que conectaba todas sus provincias, no solo facilitaba el movimiento rápido de las tropas, sino que también favorecía el comercio y la difusión de la cultura romana. Las impresionantes construcciones de la época, como el Coliseo y el Panteón, no solo simbolizan la grandeza del imperio, sino que siguen siendo ejemplos icónicos de su destreza arquitectónica. Sin embargo, a pesar de su enorme poder, el Imperio Romano finalmente colapsó debido a una combinación de factores: la creciente corrupción interna, las invasiones bárbaras y la división del imperio en dos mitades, lo que debilitó su unidad. El fin del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo marcó el cierre de la Edad Antigua y dejó un impacto profundo en la historia mundial. En el top 9, el Imperio Mongol. En el siglo XIII, Genghis Khan, líder de las tribus nómadas mongolas, logró unificar a diferentes pueblos bajo un solo estandarte. A través de una serie de audaces y violentas conquistas, fundó el Imperio Mongol, que llegó a extenderse por más de 33 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el imperio contiguo más grande de la historia. El imperio abarcaba gran parte de Asia, Europa del Este y partes del Medio Oriente. Aunque la imagen popular de los mongoles está marcada por su brutalidad y su capacidad para causar destrucción, el legado de Genghis Khan es mucho más complejo. A pesar de su enfoque militar, el líder mongol también impulsó el comercio, la comunicación y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. La famosa Ruta de la Seda, que conectaba China con Europa, floreció bajo el dominio mongol, facilitando el paso de bienes, ideas y personas. Este intercambio cultural y económico promovido por el Imperio Mongol es uno de los aspectos menos conocidos pero más significativos de su impacto global. El imperio se dividió tras la muerte de Genghis Khan, pero su influencia perduró en la historia y dejó huella en la manera en que los imperios y naciones posteriores gestionaron sus territorios y promovieron el intercambio cultural. En el top 8, el Imperio Británico. En su apogeo, el Imperio Británico dominaba una cuarta parte de la superficie terrestre, extendiéndose por los continentes de África, Asia, América y el Pacífico. La famosa expresión "el sol nunca se ponía sobre el Imperio Británico" refleja la vastedad de su influencia. Los británicos no solo expandieron su territorio, sino también su lengua, su cultura y sus sistemas de gobierno. El Imperio Británico tuvo un impacto colosal en la historia moderna, especialmente a través de su legado legal y su idioma, que se ha convertido en la lengua global por excelencia. Sin embargo, a pesar de su poder, el Imperio Británico comenzó a desmoronarse tras las dos guerras mundiales, y muchas de sus colonias lucharon por obtener su independencia. Este proceso de descolonización alteró radicalmente la geopolítica mundial. Además, el Imperio Británico jugó un papel clave en el desarrollo de la Revolución Industrial, utilizando las riquezas obtenidas de sus colonias para financiar avances tecnológicos y económicos que transformaron Inglaterra en la primera potencia industrial del mundo. En el top 7, el Imperio Otomano. Durante más de 600 años, el Imperio Otomano fue uno de los más longevos y poderosos de la historia. Fundado en 1299, el imperio se expandió rápidamente, y en su momento de esplendor, abarcó territorios de Europa del Este, Asia Menor, el Medio Oriente y África del Norte.
A lo largo de su existencia, los otomanos se destacaron por su habilidad para gobernar territorios de diversas culturas y religiones, logrando una notable tolerancia religiosa y un equilibrio en su administración. Constantinopla, más tarde conocida como Estambul, fue la capital y el corazón del imperio. Bajo el liderazgo de sultanes como Suleimán el Magnífico, el Imperio Otomano alcanzó su máxima expansión y prosperidad. Además de su poder militar, el imperio promovió avances en arquitectura, arte y ciencias. La caída del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial dio paso a la creación de la República de Turquía, pero su legado sigue presente, particularmente en la impresionante arquitectura de mezquitas y palacios que aún se conservan. En el top 6, el Imperio Español. El Imperio Español fue el primer imperio global en la historia moderna, alcanzando su máxima extensión en el siglo XVI. Desde las exploraciones de Cristóbal Colón hasta las conquistas de vastos territorios en América, España se convirtió en la potencia más rica y poderosa del mundo. La riqueza obtenida del Nuevo Mundo permitió a España financiar grandes empresas y mantener un poder militar superior, al tiempo que difundía el catolicismo y la lengua española por todo el continente americano. El Imperio Español también fue pionero en el comercio global, gracias a su monopolio sobre las rutas comerciales entre Europa y América. Sin embargo, a medida que las colonias luchaban por su independencia durante los siglos XVIII y XIX, el imperio comenzó a declinar. Hoy en día, el legado español sigue vivo en la cultura, la lengua y las costumbres de más de 20 países en América Latina. El impacto de las exploraciones y expediciones españolas también enriqueció el conocimiento geográfico y científico del mundo. En el top 5, el Imperio Persa. El Imperio Persa, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., fue uno de los imperios más avanzados de la antigüedad. Su administración eficiente, junto con un enfoque respetuoso hacia las culturas y religiones de los pueblos conquistados, hizo del Imperio Persa una de las civilizaciones más influyentes de su tiempo. Su imperio se extendió desde Egipto hasta la India, unificando territorios dispares y promoviendo el comercio y la comunicación a través de una red de caminos y un sistema postal eficiente. Además de su infraestructura, los persas fueron pioneros en la creación de monedas estandarizadas, lo que facilitó el comercio y la economía a gran escala. Ciro el Grande es recordado por su política de tolerancia religiosa, permitiendo que las culturas bajo su dominio mantuvieran sus propias creencias. Aunque el imperio persa cayó a manos de Alejandro Magno en 331 a.C., su legado sigue presente en el mundo moderno, especialmente en su innovador sistema de administración y su influencia en la región. En el top 4, el Imperio Francés. El Imperio Francés, bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, se convirtió en la potencia dominante de Europa a principios del siglo XIX. Napoleón no solo expandió el imperio a través de gran parte de Europa, sino que también implementó reformas políticas significativas a través del Código Napoleónico. A pesar de su caída en 1815, la influencia de Francia en la política, la filosofía, la arquitectura y las artes sigue siendo evidente en todo el mundo. La Revolución Francesa y el Imperio francés jugaron un papel esencial en la expansión de los ideales democráticos y republicanos en Europa y más allá. Francia también fue pionera en la creación de un sistema educativo nacional y, a través de sus ideales, ha sido una fuente de inspiración para movimientos sociales y políticos en todo el mundo. En el top 3, el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, conocido como el Imperio Romano de Oriente, sobrevivió más de 1000 años después de la caída de Roma. Durante su existencia, Bizancio fue un faro de cultura, ciencia y religión. La capital, Constantinopla, se convirtió en uno de los centros más importantes de comercio, arte y filosofía del mundo medieval. En su apogeo, Bizancio defendió las fronteras del cristianismo y preservó el conocimiento de la antigua Grecia y Roma. La arquitectura bizantina, ejemplificada por la Basílica de Santa Sofía, es famosa por su innovación y belleza. Sin embargo, la caída de Constantinopla en 1453, a manos del Imperio Otomano, marcó el fin del Imperio Bizantino. Los bizantinos también fueron los pioneros en la técnica del mosaico dorado, creando algunas de las obras de arte más impresionantes de la Edad Media. En el top 2,
El imperio de Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno es una de las conquistas más rápidas e impresionantes de la historia. En solo 13 años, 336 a 323 a.C., este joven rey de Macedonia logró extender su dominio desde Grecia hasta Egipto, Persia e incluso partes de la India. Lo que hizo único a Alejandro no fue solo su destreza militar, sino también su visión de unificar culturas. Fundó ciudades como Alejandría en Egipto, que se convirtieron en centros de intercambio cultural, científico y comercial. Alejandro promovió la mezcla entre las tradiciones griegas y las de los territorios conquistados, dando origen a lo que hoy conocemos como el período helenístico, una era de esplendor cultural donde las ciencias, las artes y la filosofía florecieron. Su ambición y carisma le valieron la lealtad de sus soldados y la admiración de sus enemigos. Aunque su imperio se desmoronó tras su muerte en el 323 a.C., su legado transformó el mundo antiguo. La influencia helénica se extendió durante siglos y fue fundamental en la formación de las culturas y civilizaciones de Oriente Medio y Asia. Alejandro sigue siendo un símbolo de liderazgo y visión estratégica. En el top 1, el Imperio Chino. El Imperio Chino, con una continuidad histórica de más de 2000 años, es uno de los más influyentes y duraderos del mundo. Desde la unificación bajo la dinastía Qin en el 221 a.C., hasta la caída de la última dinastía imperial, la Qin, en 1912. China se destacó por sus avances en tecnología, cultura y gobernanza. Durante la dinastía Han, el imperio estableció la ruta de la seda, conectando Asia con Europa y promoviendo el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. China fue pionera en inventos fundamentales como la pólvora, el papel, la imprenta y la brújula, que cambiaron el curso de la historia mundial. Su sistema de exámenes imperiales, basado en el mérito y la educación, influyó en la administración pública de muchas otras culturas. Además, monumentos como la Gran Muralla China y el Ejército de Terracota siguen siendo testimonio de su grandeza. Culturalmente, China ha dejado un legado profundo en áreas como la filosofía, con figuras como Confucio y Lao Tse, y la medicina tradicional. La dinastía Tang, en particular, es conocida como una edad de oro cultural, mientras que la dinastía Ming consolidó el poder naval chino con viajes como los de Zheng He, quien exploró hasta las costas de África. Hoy en día, el legado del Imperio Chino sigue siendo evidente en la influencia cultural, tecnológica y económica de la nación. Su historia milenaria no solo es una de grandeza, sino también una fuente inagotable de aprendizaje sobre resistencia, innovación y progreso. ¿Qué te parece? ¿Cuál de estos imperios te parece el más influyente y por qué? Déjanos tu comentario abajo, no olvides darle me gusta si te ha sorprendido alguna de estas historias y suscríbete para más vídeos sobre historia, cultura y curiosidades. Nos vemos en el próximo vídeo.